Gloria a Dios. Ese testimonio nos ayuda mucho y también nos anima. Hoy quiero invitar a ustedes todos para terminar de estudiar Segundo Reyes, capítulo 5. Último domingo de noviembre hemos estudiado mismo capítulo 5, Segundo Reyes. Y hoy quiero finalizar esa parte de capítulo 5. De allí nosotros podemos ver un general de Sirio, un hombre importante a su nación y su rey. También de intervención de profeta Eliseo. Y el otro es criado de profeta Eliseo, Giesi. De allí queremos ver un buen ejemplo de fe correcta y también buen ejemplo de fe errada, equivocada. Vamos a leer el versículo 14 al 27. Yo le pedí, que son largos, que vamos a leer diligentemente. Pero bueno, Mari Carmen, adelante, leemos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive, oh Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Sé pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio de Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Pudieron entender? Yo le pedí que leyera un poco más rápido, ¿no? Pero de todas maneras vamos a revisar versículo por versículo. Hoy, lo que el texto Biblia, voy a dividir en 2 partes, 14 al 19 y luego 20, 27. Porque 14 al 19 nosotros podemos aprender sobre la fe, actitud de Naamán. Siendo un sirio, no es judío, pero él nos da muy buen ejemplo. Cambio 20 a 27, ahí podemos ver nosotros no muy buen ejemplo. Buen ejemplo de fe errada es por lo caso de Giesi. Eso como si fuera, parece
de Naamán, como esa parábola que hizo Señor Jesucristo, Lucas capítulo 15, como hijo pródigo. Y cambio de Giesi pareciera como hijo mayor de esa parábola. Bueno, vemos el 14 comienza. Él entonces descendió, o sea, Naamán descendió río Jordán. Todo hemos visto nosotros. En el principio Naamán, cuando llegó a profeta Eliseo, él se molestó. Recuerda, ¿no? ¿Por qué molestó? Porque Naamán era héroe de su nación, Siria, un hombre sumamente importante para su rey Ben-Hadad y también su nación. Y él nunca ha recibido un trato como este. Cuando habla de protocolo, y bueno, no hubo ningún protocolo. Eliseo, cuando llegó Naamán, ni siquiera le dio la cara. Le envió un mensajero: lávate 7 veces el río Jordán. Eso es todo lo que dijo. Entonces hay razón por que Naamán se moleste. Pero él por la molestia se iba a regresar. Pero sabio sus criados y le dicen: Señor, y le da consejo y él reflexiona. Desde luego, él desciende donde está el Eliseo a río Jordán. Esa palabra descender, porque la casa donde estaba el profeta Eliseo a río Jordán es una distancia de como 32 kilómetros. Eso quiere decir que tiene que caminar más o montar su carrito, su carro caballos, más de un día. Y él llegó a río Jordán y se zambulló, o sea, profeta Elías le dijo que lavara, pero él sumergió. Una vez él decidió cumplir conforme a la palabra del varón de Dios. Él sumergió 7 veces completamente. Resultado de esa obediencia, ¿qué pasó ahí? Se sanó completo lepra. Entonces, el capítulo 15, siguiente capítulo, él regresa, volvió varón de Dios, o sea, regresó a Eliseo y con todos sus grupos. ¿Y por qué él regresó a Eliseo? O sea, ¿por qué Naamán regresó a Eliseo, profetas? Porque Naamán sabe poder de sanación, no por río Jordán, sino por haber cumplido palabra de Dios. O sea, poder de Dios fue manifestado a través del profeta Eliseo, lo hizo sanar. Entonces él regresó. Y él dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Fíjate, él dice conozco. Esa palabra conocer, cuando Nuevo Testamento conozca a Jesucristo, ese conocer, utilizó un verbo como si fuera una relación de íntima, como pareja, esposo, esposas. Conocer esa relación íntima, eso es lo que significa conocer. No es un conocimiento de información, no es un conocimiento solamente nuestras mentes, sino un conocimiento donde nacen con relaciones íntimas. O sea, Eliseo ya tiene esas relaciones con Dios, con experiencia con el Señor, por obediencia. Porque en el principio, lavar río Jordán, para él era ilógica, tanto su conocimiento, su experiencia y contra sentido común. Pero él obedece, final, resultado de obediencia, y conoce a Dios. Así que nosotros, para conocer a Dios, no tenemos otro camino sino obedecer a su palabra. El versículo 16, siguiente. Y él quería, a 15 último, él decía: te ruego que reciba algún presente a tu siervo. Él quería dar algún regalo a
profeta Eliseo. Entonces, 16 Eliseo dice que no quiso recibir. Él insiste, sin embargo, profeta no quiso recibir. Entonces, 17, él dice que te ruego que le diera un poco de tierra para cargar mula y llevársela a Siria. ¿Con fin de qué? Él dice que aquí adelante solamente él va a sacrificar holocausto y ofrenda. Ningún otro Dios, sino solo a quién? A Jehová. O sea, Naamán decide solamente adorar a Dios verdadero Jehová. Fíjate, a continuación 18, Naamán cuenta sus dilemas. Fíjate, lo que dice ahí 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mir señor rey de Siria y Ben-Hadad, y entrar en el templo de Rimón. Rimón es ídolo de Siria, no solo ídolo, sino aquel tiempo, historia nos revela que era un ídolo, un Dios que es poderoso, porque su nombre es Hadad Rimón, nombre completo. Ben-Hadad también tomó el nombre de ese Dios, ídolo. Ben significa hijo, Hadad, hijo de Hadad Rimón. Y un Dios, el final del griego, ese de Rimón convierte Zeus. Bueno, usted conoce Zeus. Así, eso fue trasladado después, figura de Zeus. Fíjate, el de rey de Ben-Hadad adora Rimón. Entonces, rey acostumbrado visitar ese templo, apoyado una persona confianza de él. Y eso era de Naamán. Y apoyado, entonces cuando adorar ese ídolo, Rimón, rey gachan, lógicamente quien presta brazo igual tiene que agachárselo. Eso es lo que tocó de Naamán hacerlo, ya venía haciendo. Y fíjate, hay una cosa importante aquí, porque antes quien hacía esto era un honor, un importante, acompañar al rey, un acto de esto, adorar a su Dios y acompañarlo. Eso era un honor. Pero aquí, fíjate el cambio de Naamán. Ya no es un honor, él se dio cuenta, es un pecado. Entonces él está pidiendo, por favor, perdone, porque él está obligado a hacerlo, pero ya su corazón no está de acuerdo con ese acto. ¿Sabe que hay una de las cosas cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando empezamos a creer a Dios verdadero? Uno de los cambios que produce a todos los cristianos es sensibilidad sobre pecado. Sensibilidad sobre pecado. Aquí podemos ver Naamán, antes era algo de orgulloso acompañar al rey. Ahora Naamán está diciendo es que perdone. Es un pecado. Aquí, viendo el versículo 14 al 18, ahí podemos ver lo que está ocurriendo. Naamán es muy parecido a lo que ocurrió hijo pródigo, parábola de Jesucristo, que en Lucas 15, cuando hijo pródigo regresa a la casa, experimenta amor de su padre y transforma. ¿Sabe que hay tres cosas? Lo que hemos aprendido es que puede suceder como hijo pródigo a todos los cristianos, cuando se da cuenta ese amor de Dios. ¿Cuál es? Uno, agradecimiento. El otro es arrepentimiento. El tercero, el cambio de las vidas. Vemos el de Naamán nuevamente. Naamán regresa a Eliseo. ¿Para qué? Para agradecerlo, para expresar agradecer. Y quiso dar presente. El segundo, cuando él regresó, el
versículos 15, 17, 18, continuamente nosotros podemos ver cómo él llama a sí mismo delante de Eliseo. Antes era un hombre importante. Él se molestó cuando Ben-Hadad de Eliseo falló protocolo. Pero ahora Naamán dice, tu siervo. Continuamente está diciendo, tu siervo. Están humillando, arrepintiendo todo lo que ha hecho él antes. El tercero, podemos ver cambio de él. Él decide, ya no va a adorar, sacrificar más su ídolo, sino solamente a Dios. Y ve sensibilidad sobre pecado. Aquí podemos ver nosotros, Naamán parece un hijo pródigo que regresó a casa de la padre, que experimentó ese amor de su padre. Aquí hay una cosa que nosotros debemos saber, es que nuestro agradecimiento de salvación no es de momento, una sola vez cuando yo acepto a Jesucristo. Y nuestra salvación es continua. ¿Hasta cuándo? Hasta Dios nos llame. Dios nos dio salvación a través de Jesucristo, por creer en Jesucristo, y desde luego, y así nosotros vamos a ir al reino de Dios. Entonces nuestra salvación es todos los días. Lo que quiero decir, nuestro agradecimiento. Y esto tiene que ser todos los días. Nuestra alegría igual todos los días. Y entonces tenemos que hacer una reflexión. ¿Sabe el pueblo israelí cuando salió Éxodo, salió Egipto? Dios salvó a ellos, le dio salvación de egipcio. ¿Es correcto? 10 plagas y de poder de Dios manifestó sobre Faraón. Faraón se asustó y tuvo que soltarlo. Después él persiguió para otra vez atrapar. Dios abrió el mar rojo, le dio una salvación definitivamente. Ese momento, pueblo israelí estaba, un agradecimiento inmenso. Nosotros podemos ver esa canción puesto de los pueblos israelíes, de hermanos de Moisés, y cantó adorando. Pero ¿qué pasó? El camino de desierto. ¿Qué pasó? El camino era un poco difícil. Empezaron a quejar, murmurarlo. Se olvidaron ellos todo ese agradecimiento. Y ahí ellos pasaron, Dios tuvo que enviar serpientes ardientes y las otras dificultades para que ellos puedan hacer reflexión. En nosotros es bueno para hacer reflexiones. Creo que toda la mañana, antes de salir, ¿qué hacemos? Vemos espejo. ¿No es así? ¿Alguien no ve espejo antes de salir? A la mañana cuando ve espejo, no ve solamente con qué vestido tienes, sino ve la cara. A ver si yo me proyecto mi cara, esa alegría, ese agradecimiento hacia nuestro Señor o no. Porque nuestra salvación, agradecimiento, no es una sola vez, sino tenemos que mantener todos los días. Bien, ahora vemos el versículo 20 al 25 sobre enseñanza de Giesi. Es muy comparable lo que ocurrió Naamán. Es lamentable como un fe falsa. Versículo 20. Primero problema que podemos ver, ahí dice, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, él vio que su jefe Eliseo no recibió ningún presente porque Naamán trajo muchos regalos. Eliseo no recibió ningunas. Entonces, fíjate, él jura en nombre de Jehová. Vive Jehová, esa es la palabra de Giesi. Vive Jehová. Él jura en nombre de Jehová
que él va a ir detrás de Naamán, va a tomar ese presente que trajo Naamán. O sea, él vio esa oportunidad como oportunidad que dio Dios a él para poder tomar algún regalo de beneficio económico de Naamán. Y cuando nosotros podemos ver versículo siguiente, eso no es plan de Dios para esa situación, para el Giesi, pero él vio por sus avaricias, tomó como si fuera oportunidad que dio Dios, Jehová. Y eso es una autorracionamiento, autojustificación equivocada, guiada por su avaricia. El versículo 21, él sale corriendo detrás de Naamán. Naamán al verlo y él se paran y baja el carro para recibirlo y pregunta, ¿está bien? ¿Va todo bien? Entonces, versículo 22, siguiente versículo, y mire lo que está diciendo Giesi. Mi Señor me envía a decirte, ya empezando, mentira, ¿ok? Y después termina diciendo otra mentira, de que he aquí vinieron a mí en esa hora desde el monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de profetas. Te ruego que le dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eso es mentira completa. Fíjate la que comparación entre vida de Naamán y vida de Giesi. Naamán es sensible de pecado, pero Giesi no tiene ninguna sensibilidad. Él crea esa mentira. Ahora, el versículo siguiente, 23, vea la reacción sobre solicitud de Giesi, de reacción de Naamán. Naamán, que quería dar más, pidió un talento. Nosotros hemos aprendido un talento, ¿cuánto pesan? Un poco más de 34 kilos. Y el general ofrece, lugar de un talento, sino 2 talentos. 2 talentos. Son 68 kilos más. ¿Sabe que cuando uno viaja en avión, entonces despachamos maletas, ¿no? Normalmente sale con maleta vacío y regresa como lleno. Y aerolínea, cuando maletas pesan más de 30 kilos, pone una etiqueta ahí, heavy, pesado, para darle personas que manejan la maleta para que tuviera cuidado con esa maleta. Es más de 30 y más de 34 kilos. Por eso él puso, hasta amablemente, coloca 2 su criado para que llevaran. Así se lo llevaron. Versículo 24. Cuando lo traes, Giesi lo esconde ¿a dónde? Su casa. Se esconde sus casas. Y fíjate aquí, ¿no? Es que si eso es verdad, viene Dios, él cree que realmente ese viene de Dios, él no necesita esconder. Él podía decírselo a profeta Eliseo, pero fíjate, él esconden porque él mismo ve eso. Vive Jehová, juró nombre de Jehová, utilizó nombre de Jehová, era su avaricia. El versículo 25 vemos entonces, después como si fuera no pasó nada, y va frente a profeta Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿de dónde viene Giesi? ¿Ya Eliseo sabía o no sabía? Sabía. Dios había revelado todo que ha hecho Giesi. Sin embargo, Dios lo hace preguntar a través de Eliseo, preguntando a Giesi, ¿dónde ha estado? No sé qué esa palabra pregunta no suenan cuando nosotros, Adán en el Edén, cuando cometió, violó palabra de Dios, que no coman ese árbol de ciencia bien y del mal, pero después de violó, esconden, y Dios viene, lo pregunta, ¿dónde está Adán?
¿Acaso que Dios no sabe dónde está escondido los dos? Sí, claro que sí sabe. Aquí también pregunta de Eliseo, ¿de dónde vienes? Está dando oportunidad de arrepentir. Pero Giezi continúa su mentira. Dice que él dice que no fue a ningún lado. Aquí podemos ver mentira produce otra mentira. O sea, pecado engendra otro pecado. Versículo 26, y Eliseo nos hace entender cuál es el problema de Giezi. Ahí Eliseo dice que Dios había revelado a él qué estaba haciendo Giezi. Fue para buscarlo algún regalo de Naamán. Después le dicen, es tiempo de tomar plata y tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo. ¿Tú sabes en qué tiempo es? Fíjate, aquí podemos ver esa situación, tiempo, que está entendiendo el profeta Eliseo, y Giezi es muy diferente. Ambos están viviendo misma situación. ¿En qué situación está en los dos? ¿En qué situación? ¿Sabe que aquel tiempo era un tiempo de mucha necesidad económicamente? Había pasando hambruna. Eso podemos ver nosotros capítulo antes, Segundo Reyes, capítulo 4, versículo 38. Vemos capítulo 4, versículo 38. Fíjate, ahí dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una que dijo, gran hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande, haz potaje para los hijos de los profetas. Porque está pasando un gran hambre. Entonces, la terminación del 38 a final nos narra dos situaciones. Todo tiene que ver con comida, porque hay una gran escasez. Y ahí, esa sopa que prepararon, metieron alguna verdura tenía veneno. Y Eliseo lo hace sanar, eliminar veneno. Y siguiente, un hombre le da una ofrenda de 12 pan de cebada a Eliseo. Eliseo, el grupo de escuela de profeta, y había como 100 estudiantes. Y entonces 20 no era nada alcanzable para ese 100, y le dice, y Eliseo, por poder de Dios, multiplica y alimenta a 100. O sea, aquel momento que estaba Giezi y Eliseo, ese es un momento de gran dificultades de comer. ¿Okay? Sin embargo, aún vive misma situación, pero entendimiento entre dos personas es totalmente diferente. Aún los dos dijo, vive Jehová, juraron nombre de Jehová, pero entendimiento es diferente. Porque Giezi lo vio en una oportunidad de satisfacer su necesidad de economía. Y fue conducido su avaricia. Cambio Eliseo, versículo 16. Vemos el versículo 16. Y Eliseo dice, vive Jehová, jura nombre de Jehová, en cuya presencia que no lo aceptaré. O sea, Eliseo lo vio en un momento para revelar la gloria de Dios, revelarlo, no aprovechar ese regalo que trajo Naamán. ¿Qué hizo diferencia entre dos personas? Ahí palabra de Eliseo nos hace entender, porque Eliseo dice, en cuya presencia estoy. ¿Cuya presencia? ¿Presencia de quién? De Jehová. O sea, Eliseo vive siempre con conciencia que está frente a Dios. Lo que quiere decir eso en presencia de Dios es que importante voluntad de Dios.
O sea, para nosotros estar viviendo con esa conciencia en presencia de Dios, como Eliseo, es que nuestra prioridad hay que ser Dios, voluntad de Dios. La situación que viviendo ambos visita de ese general Naaman, para Eliseo era un momento de manifestar gloria de Dios, sanando esa enfermedad Naaman y también salvar su alma. Eso era su prioridad. Desde luego, entre Naaman era general de Siria y Israel tenía una disputa, constantes guerras, y para hacer pacificación de entre dos naciones. Y así, en ningún momento trató ver aprovechar una situación para bien de su necesidad, la economía. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros, cuando sí vivimos con esa actitud, como Eliseo, Dios nos dio un promesa. Esa famosa palabra, Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Dios nos dio un orden a la vez, una promesa. Vamos a leer todo junto, una sola voz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué dijo? Todas las cosas. ¿Sabe qué quiere decir todas las cosas? Dios sabe nuestra necesidad, la economía o salud, todos. Él nos va a dar como añadidura, bendición de Dios. Si alguien busca felicidades, si su objeto es felicidades, usted no va a encontrar felicidades. Si quiere realmente ser felices, busca a Dios primero, su reino y su justicia. Entonces Dios nos va a dar esas felicidades como añadidura. Cambio, Giesi vio esa situación, visita de Naaman, él tomó como aprovechar su necesidad economía. O sea, él está usando nombre de Dios para su beneficio. Otra enseñanza que nos da esa historia de Giesi es que nos da una alarma. Porque Giesi, como criado de profeta Eliseos, pudo vivir todo ese milagro, poder, manifestación de Dios, porque siempre andaba al lado de profeta Eliseo. Vio todos. O sea, Giesi tuvo mucha más oportunidad que comparando general Naaman sobre Dios. Sin embargo, él no conoció al Señor. Aún estando gran profetas de Eliseo, pero él no conoció Dios. Eso pareciera que Judas Iscariote, estando 3 años al lado de Jesucristo, arriba abajo, vio, experimentó todo milagro, poder de Jesús, pero él traicionó a Jesús. ¿Qué hizo? Vendió a Jesús. Yo no puedo olvidar el testimonio de un hermano que fue muy buen amigo, se llama hermano Eduardo García. Hoy no está aquí, está en el cielo. Él fue el director de Sociedad Bíblica Unida y también, desde luego, misioneros. Él un día contó de su testimonio a mí. Él dijo, él era de cristiano de tercera generación. En su casa llegó su abuelo primero cristiano, su mamá, sus padres, igual él. Por eso él empezó a asistir a iglesia desde el vientre de su madre. O sea, estar en iglesia para él es como muy normal. Sin embargo, la iglesia que él asistía en Maracay, cada vez se terminaba el domingo cultos,
cuando él quería salir, entonces un viejito de una persona mayor siempre dice, crean Jesucristo, conozca gracia de Dios. Wow, él se molestaba, me dijo. Entonces un domingo, cuando terminó culto, él para no ver ese viejo y decidió salir puerta chiquita que estaba ahí. Entonces, gran sorpresa, cuando salió allí, viejito estaba ahí. Como si fuera que está leyendo de pensamiento de Eduardo García. Y el viejito le dijo a Eduardo, él le dijo, mire, sé que porque quiere venir aquí, te voy a decir último. Pienses, pato, nada el lago, sumerge el lago. Pero cuando pato sale en la tierra, sacuden, su pluma nunca moja. Piénselo. El Eduardo regresó a la casa, empezó a ver qué significa esto. Él vivió ese lago como un lago de gracia de Dios. El gracia vive una familia es tan lleno de gracia de Dios. Iglesia es tan lleno de gracia de Dios. Pero él, como pato, al salir sacudir, esa gracia nada tiene que ver con él. Está seco. Esa gracia, en lugar de penetrar su corazón, su vida, nada tiene que ver esas gracias. Y Eduardo me dijo que tuvo que arrepentirse, revisar reflexiones, empezó a ver desde básico, realmente yo creo de Jesús o no. ¿Qué hizo Jesucristo a él? Empezó a revisar todo y convirtió y entendió cuál es esa gracia de Dios como hijo pródigo. Tenemos que verle, por eso nosotros, no solo basta asistir a la iglesia, sino realmente yo conozco esa palabra, verbo conocer. ¿Conozco Dios o estoy usando Dios? Si yo soy discípulo de Jesucristo o si no, yo soy simple fan de Jesús. Si yo soy Giesi aquí que aprendimos o si no, yo soy Naaman. Hay que hacer reflexiones. Vamos a orar.